Yo quiero hacer un análisis breve de Romanos capítulo 16, ya estamos en el capítulo 16, y que aquí ya vemos, hermanos, cómo ya Pablo comienza a despedirse, ¿no? Comienza a despedirse. De hecho, hermanos, habla de Febe. La primera que habla es de Febe, se le conoció como una diaconisa, ¿no? De hecho, aquí se le traduce como una palabra original, ¿no es cierto? A menudo se le traduce como sierva, pero sí también tiene otro significado. Esta era una diaconisa, una colaboradora, y al parecer esta mujer era rica y ayudaba en el sostenimiento del ministerio de Pablo. Era muy respetada en la iglesia y quizás llevó esta carta seguramente algunos creen que llevó la carta desde Corinto a Roma. Y Febe nos muestra que las mujeres jugaban un papel muy importante en la iglesia primitiva de Cencrea, hermanos, ¿ya? El pueblo donde vivía Febe era el puerto oriental de Corintio, a 10 kilómetros del centro de la ciudad. También aparecen otros que ya los voy a ir redactando porque estoy haciendo algo más general ahora. Priscila y Aquila también aparecen ahí en el saludo de Pablo, que era un matrimonio muy amigo de Pablo. Ellos, de hecho, junto a los demás judíos, salieron de Roma expulsados por el emperador y se mudaron a Corinto. Y allí se reunieron con Pablo y lo invitaron a vivir con ellos. Entonces, antes de conocer a Pablo, ya eran cristianos y tal vez le pusieron al tanto de la iglesia en Roma. O como Pablo, Priscila y Aquila eran misioneros y de hecho ayudaron a los creyentes en Éfeso. En Roma, cuando se les permitió volver y de nuevo a Éfeso, tenían una relación muy rica ellos, y obviamente los saludos personales de Pablo fueron a romanos, fíjate, a griegos, a judíos, a gentiles, a hombres, a mujeres, a prisioneros, a ciudadanos prominentes. La iglesia tenía un alcance increíble, hermanos, y trascendía todo lo que eran las líneas culturales y sociales y económicas. Entonces, de esta lista concluimos que la iglesia era muy dinámica. A pesar de que Pablo aún no había visitado Roma, conoció a estas personas en sus viajes en sus viajes y en otros lugares. Así que aparece Andrónico, Junias, que eran muy estimados entre los apóstoles. Se distinguía mucho entre los apóstoles. A lo mejor eran un matrimonio, ¿ya? Entonces, la referencia que Pablo hace de ellos como parientes también, tal vez se deba a que eran de la misma tribu. Cuando leemos libros, escuchamos sermones, debemos examinar el contenido de lo escrito o dicho, ¿ya? Y no dejarnos engañar con palabras suaves. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no serán engañados. Entonces, aunque los oyentes superficiales caigan en ciertas redes, las redes ahí del engaño, entonces, para tener un ejemplo de creyentes que examinaron con cuidado la palabra de Dios, aquí están varios de ellos, están metidos aquí. Timoteo también fue la clave en el crecimiento de la iglesia primitiva y participó con Pablo en varios de sus viajes. Como dije, Pablo exclamaba que le era maravilloso saber que el secreto de Dios estaba ahí ya a viva voz, el hecho de ir a los gentiles. Su forma de salvar a los gentiles fue prácticamente una tremenda bendición para Pablo, y se da a conocer en todo el mundo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se hicieron realidad, hermanos, y eran prácticamente un instrumento para predicar las buenas noticias, las buenas nuevas. Así que, de la misma manera que Jerusalén era el centro de la vida judía, Roma era como el centro del mundo político, religioso, social y económico. Entonces, en ese lugar se tomaban las decisiones más grandes, más importantes. De ahí el evangelio se esparció hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia en Roma era una mezcla tremenda de judíos, de gentiles, de esclavos, de libres, de hombres, mujeres, ciudadanos, romanos, viajeros internacionales. Por lo tanto, tenía un potencial para ejercer una influencia tremenda, pero también para ser el origen de grandes conflictos, ¿sí? Entonces, Pablo no había visitado Roma para conocer a todos los creyentes allí, y por supuesto aún no nos conoce. De hecho, no pudo conocerles, ¿no? Entonces, quizás también
vivimos nosotros a lo mejor vivimos en un centro cosmopolita, ¿no es cierto? Y el mundo está abierto ante nosotros. Así que de la misma manera que ellos, tenemos también nosotros el potencial para ejercer amplia influencia o involucrarnos en grandes conflictos. Así que debiéramos escuchar con sumo cuidado y aplicar las enseñanzas de Pablo acerca de la unidad aquí en este término del servicio y también del amor. Entonces aquí vamos entonces a ver, hermanos, vamos a detallar un poquito este capítulo, que ya es el último, ¿no es cierto? El capítulo 16. Vemos aquí, hermanos, que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces aquí vemos, hermanos, como Pablo ciertamente sabía el valor de que las mujeres podían hacer al servir a la iglesia. Aparentemente Febe estaba camino a Roma y, como vuelvo a repetir, quizás se encomendó esta famosa carta, la carta a los romanos, y Pablo envía una recomendación ya de esta hermana en Cristo para que los romanos la reciban y la apoyen durante su estadía en su ciudad. Entonces, hermanos, él le recomienda. Tales recomendaciones eran importantes porque había una gran necesidad legítima de este tipo de asistencia, y había muchos engañadores que querían aprovecharse de la generosidad de los cristianos. Entonces, Febe, hermano, en el caso de Febe, este nombre es la forma femenina, y aquí le voy a ver el significado, ¿no? Era la forma femenina de un título dado a un dios pagano, Apolo. Entonces, el título significa el brillante. Entonces, los cristianos en su conversión, varios de ellos no sentían necesidad de cambiar sus nombres, incluso si tuviera algún significado pagano. Bueno, eso lo creen algunos escritores. Algunos dicen que debiera haberlo cambiado, pero da lo mismo, ¿no? Era una diaconisa, en la misma palabra traducida como siervo. Usted sabe que un diácono es un servidor, un siervo. Ya Febe parece ser diaconisa en la iglesia, ya sea por reconocimiento formal o por su servicio general. Porque ella ha ayudado mucho, decía, y a mí mismo, decía Pablo. Entonces aquí Pablo le da a Febe uno de los mejores cumplidos que alguien pueda dar. Este tipo de ayuda práctica es esencial para hacer la obra del Evangelio. Hay mucha gente que hace ese trabajo, que te brinda una mano, te puede atender, te da las facilidades de aquí por allá para que usted pueda compartir la palabra en uno u otro lugar. Después sigue saludando a Priscila, Aquila. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de las gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquí vemos a Priscila y Aquila, una pareja mencionada en Hechos capítulo 18, como asociados, eran asociados así de Pablo y ayudantes de Apolo. Entonces, al parecer, ahora estaban de regreso en la ciudad de Roma. De hecho, Spurgeon habla de Priscila y Aquila de esta manera. Dice: cuando dos corazones amorosos se unen, logran maravillas. Así que, de hecho, a los solteros siempre oramos para que los solteros se casen con una mujer o con un varón que sea amante del Señor, para que hagan maravillas en la obra del Señor. Entonces, ¿qué asociaciones tan diferentes se agrupan alrededor de los nombres de Priscila y Aquila? De aquellos que se despiertan con las palabras, en este caso, Ananías y Zafira. Fíjate la comparación, Ananías y Zafira. Ahí tenemos a un marido y esposa conspirando en hipocresía. Y aquí, en este caso, en el caso de Priscila y Aquila, a una esposa y un marido unidos en una devoción sincera. Esperamos que la persona que esté a nuestro lado sea una persona que reme para el mismo lado, ¿no? A veces no se puede, pero bueno, oremos para que a nuestros hijos les pase eso, ¿no? Habla de la iglesia de su casa, dice. De hecho, esta frase nos da una pista sobre la organización de la iglesia primitiva, que en una ciudad con una comunidad cristiana de cualquier tamaño había varias congregaciones y se reunían en diferentes casas, ya que no habían edificios de iglesia en ese tiempo. Entonces cada iglesia quizás tenía su propio pastor. Aquí, bueno, hay varios saludos. Saludad
a Epéneto, ¿no es cierto? Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado entre muchos de vosotros. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, ¿ya? Y que también fueron ante mí en Cristo. Saludad a Amplias, no sé si se dice Amplias o Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Saludad a Síncrito, a Flegente, a Germas, a Petrobas, a Germes, los hermanos que están con ellos, a Filógolo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y varios nombres más. Increíble, hermano, que lindo tener un grupo de hermanos que te apoyen, un grupo de hermanos que tú digas, qué tremendo, yo los amo tanto que puedo contar con ellos en cualquier minuto. Por eso que es lindo, hermanos, la familia de nuestra congregación, la familia que tenemos a un lado. Es precioso porque contamos con ellos, los amamos, los respetamos, lloramos con ellos, nos reímos con ellos. Es impresionante, ¿no? Entonces aquí voy a relatar algunos nombres que él dice. Por ejemplo, Epéneto. Este hombre es de notar porque aparentemente estaba entre los primeros conversos de Acaya, donde estaba Corintio y donde Pablo escribió esta carta a los romanos. Epéneto también era aparentemente querido por Pablo, ya, porque le dice amado mío, y no es un término que Pablo utilizaba a la ligera, ¿no? En el caso de Andrónico y a Junias, ellos al parecer eran judíos, porque le dice mis parientes, y fueron presos por el bien del Evangelio. También les dice mis compañeros de prisiones. Ellos eran bien estimados entre los apóstoles, habiéndose convertido en cristianos incluso antes que Pablo, en algún tiempo de los primeros 3 o 4 años después de Pentecostés. Dice, estimado entre los apóstoles. Tiene la idea de que Andrónico y Junias son apóstoles mismos, ¿no? Aunque no de los 12, pero eran notables entre otros apóstoles. Entonces, si alguna vez hubo mujeres reconocidas como apóstoles, ¿ya? En el sentido de ser emisarios especiales de Dios, no en el sentido de pertenecer a los 12, esta es la evidencia bíblica más fuerte, ¿eh? En este caso, Andrónico y Junias, ¿ya? ¿Te fijas? Ahí hay una dama que podría haber sido un apóstol perfectamente, ¿ya? Amplias. Hay una tumba que data de finales del primer siglo o a principios del segundo siglo en la primera catacumba cristiana de Roma, que lleva el nombre de Amplias. Algunos sugieren que este podría ser el que fue mencionado en este versículo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aquí mire, el hecho de que la casa de Aristóbulo se saludara, pero no a Aristóbulo mismo, seguramente hizo pensar que Aristóbulo no era convertido, pero muchos en su casa sí. Entonces se pensó, hermanos, que los inconversos, quienes viven con creyentes en su casa, seguramente eso pasó. Ya, entonces, la pregunta es, ¿qué hace un escritor? Dice, ¿dónde estás, Aristóbulo? Porque no nombra a Aristóbulo, nombra a los de la casa del Aristóbulo. Es como decir, ¿cómo están los de la casa de, por ejemplo, de Karina? Pero no la nombra ella. Dice, ¿cómo está? O sea, no es que no la nombra, no se dirige a ella, se dirige a los de la casa de tal persona. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás, Aristóbulo? Quizás este no es nuestro nombre, pero tu carácter es el mismo de aquel romano no regenerado, cuya familia conocía al Señor. Entonces yo puedo hablar en el nombre de Dios buenas palabras y palabras de consuelo para tu esposa e hijos. Podemos hablar de la esposa, de los hijos, pero no podemos hablar de ti. O en este caso de Aristóbulo. No podían hablar de Aristóbulo porque el Señor envía un mensaje de gracia
a, en este caso a la familia, a la esposa, pero no a él. Seguramente porque no le había dado su corazón. Hay muchos que tienen un esposo inconverso, tienen un hijo inconverso y seguramente, ¿no es cierto?, no han dado su corazón al Señor todavía. Rufo era otro hombre que quizás sea el mismo hombre mencionado como el hijo de Simón de Cirene en Marcos 15:21. Esto es posible, pero Rufo era un nombre bastante común, así que pudo haber sido otra persona. Escogido en el Señor. La idea de que Rufo tenía cierta eminencia entre los cristianos de Roma, en realidad no se refiere a su elección en Jesús. Nereo, en el año 95, después de Cristo, 2 romanos distinguidos fueron condenados por ser cristianos. El esposo fue ejecutado y la esposa fue desterrada. El nombre de su siervo principal era Nereo, y este pudo haber sido el mismo Nereo mencionado aquí. Asíncrito, Flegente, Patrobas, Hermes. Pablo encuentra decir algo maravilloso de casi cada uno del resto de los nombres y nota sus labores, su estima por ellos. Les dice amados, su posición en el Señor. Mira, les dice aprobados en Cristo, en el Señor, escogidos en el Señor. Increíble, ¿eh? Qué rico que nosotros nos podamos dirigir a ciertas personas y podamos decirle mi pastor, mi maestro, mi hermano, mi consiervo, mi amado. No sé, qué rico es eso, ¿no? Yo quiero que este capítulo nos enseñe a que la iglesia es una familia y qué lindo es poder contar con muchos de ellos, ¿ya? Muestra la manera en que Pablo usa palabras de ánimo para edificar al pueblo de Dios. Él fue generoso en dar cumplidos, sinceros y maravillosos. Ya saludaba, decía, los unos a los otros, conozco los santos. Y esto puede sonar extraño para nosotros, pero Lucas 7:45 muestra lo común que era saludarse con un beso, ¿eh? Jesús reprende a un fariseo porque no le dio un beso cuando entró en su casa. Entonces, al parecer esta práctica fue obviamente abusada más tarde y claramente, en este caso, en Alejandría, uno de los hombres se quejó de las iglesias donde la gente hacía que la iglesia sonara con besos. Y dice que el uso sin vergüenza de un beso ocasiona sospecha de malos informes. Clemente creo que fue de Alejandría. Entonces vemos, hermanos, que el valor de los saludos extensos de Pablo a la iglesia primitiva. Un escritor explica que esta sección demuestra que la carta a los romanos fue una carta para personas reales y hasta donde podemos ver personas comunes. No fue escrita para teólogos profesionales. Ellos eran como la mayoría de nosotros, eran individuos comunes, pero amaban al Señor y por lo tanto, mientras Pablo recordaba sus nombres, les envió, ¿no es cierto?, les envió un mensaje de amor, el cual se preservó en las Santas Escrituras. No pensemos solamente en los cristianos distinguidos exclusivamente para que olvidemos el rango y lugar del ejército del Señor. No dejen que el ojo descanse exclusivamente en la primera fila, sino amemos a todos los que Cristo ama. Haga una lista de los hermanos de su iglesia, ore por ellos, llámelos, valóreles, ¿cierto?, a todos los siervos de Cristo. Bueno, Spurgeon decía, es mejor ser el perro de Dios que ser la querida del diablo. Él decía eso, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a amar a nuestros hermanos y quererlos y respetarlos y no ningunearnos ni hacer comentarios hirientes unos a otros, ¿no? Y aquí noten las mujeres que se mencionan en este capítulo: Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, la madre de Rufo y Julia. Estas son mujeres que trabajaron para el Señor. Así que felicitaciones a las mujeres porque son, pero extraordinariamente espectaculares en el ministerio de Pablo, sobre todo. El ministerio en el espíritu de una mujer es de todo diferente de que ella tome autoridad o infrinja el orden de la asamblea de Dios. Entonces, noten su labor para el Señor. Algunas, como dije, estas mujeres que ya las mencioné, Trifena, Trifosa, trabajan en el Señor, decía arduamente, o sea, y esa palabra arduamente implicaba como que quedaban hasta quedar agotadas. Otras como
Pérsida dice, ha trabajado mucho en el Señor. Así que hay distinciones y grados de honor, fíjate, entre los creyentes. Y estos son graduados según la escala de servicio. Aquí Pablo lo hace por la escala de servicio realizado. Es un honor trabajar para Cristo. Así que es un honor aún mayor trabajar mucho. Entonces sí, entonces cualquiera al unirse a la iglesia cristiana desea un lugar, oposición, honor o respeto. El camino es este: trabaja y trabaja mucho. Esa es la idea. Entonces, de los 24 nombres mencionados aquí, 13 también aparecen en inscripciones o documentos relacionados con el palacio del emperador en Roma. Sabemos, ¿no es cierto?, que había cristianos entre los de la casa de César, según Filipenses 4:22, y Pablo puede estar escribiendo a los siervos que trabajaban para César, que se convirtieron en cristianos. Así que, hermano, ya en los concluyendo, vemos cómo él empieza a advertir algunas cosas, una palabra de advertencia en cuanto a los engañadores, en cuanto a los que dividen las iglesias. Dice: más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que, bueno, aquí cuando esta tiene en mente a aquellos que dividen al pueblo de Dios, o sea, que causan divisiones, aquellos que engañan al pueblo de Dios. Nosotros, cierto, somos bien estrictos en eso, ¿eh? No aguantamos nada, ¿no? Son aquellos que causan tropiezos, que hablan mal en contra de la doctrina que el pueblo ha aprendido, ¿ya? Y en el fondo, una vez que se hayan notado o que se hayan marcado, por así decirlo, se deben evitar. Y esto es esencial para el propósito de Dios en la iglesia, porque la verdad sin unidad lleva al orgullo, y la unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio. Entonces, cada uno de estos debe ser evitado. Más os ruego, dice, hermanos, él decía, el tono que sugiere lo importante que esto era para Pablo. Entonces, de hecho, más os ruego, hermanos. Bien pudo ser que Pablo tomó la pluma ahí, dicen los escritores, y escribió estas palabras él mismo, ¿no es cierto? Es muy posible que Pablo haya escrito estas palabras y después le haya devuelto la pluma a Tercio. Acuérdense que Tercio era el escribiente, digamos, era como el secretario que tenía Pablo, se llamaba Tercio, y aquí es la única parte donde lo nombra, Tercio se llamaba, ¿ya? Para escribir seguramente una postdata. Algo inusual sucedió al final de esta carta, y este es un entendimiento muy posible de ello. Ya, Newell decía: a los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena, pero a los maestros malvados, quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo, y sus apóstoles son tolerados en todas partes. ¿Ya? Entonces, con suaves palabras y lisonjas engañan, ¿ya? Con suaves palabras y lisonjas engañan. La advertencia es necesaria porque estos divisores y engañadores no se anuncian a ellos mismos. Esta gente usa suaves palabras, usa la lisonja y siempre apuntan a los más ingenuos, ¿eh? No van a los que conocen bien la palabra, no. Usualmente a aquellos que son más jóvenes en la fe, a eso se refiere. Engañan los corazones de los ingenuos, ¿no es cierto? Y esto muestra que los divisores y engañadores nos afectan a todos, ¿ya? No debemos esperar, hermanos, hasta que todos estén dispersos o engañados para que nos preocupemos por aquellos que intentan dividir, a los que intentan engañar la iglesia. Así que ojo, así, nuestra iglesia tiene ese cuidado, ¿eh? Dice: no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Los divisores y engañadores nunca quieren parecer egoístas y típicamente se perciben a sí mismos como nobles en cruzadas por una gran causa. Sin embargo, por más que aparentan, sus motivos son esencialmente egoístas y son muy carnales.
Entonces dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Esto significa que en cuanto a los divisores y engañadores, no es que los romanos deben corregir una mala situación, fíjate. Ya están lidiando con ellas, con todas estas situaciones. Los romanos eran una muy buena iglesia y Pablo se siente gozoso por ello. Pero deben permanecer diligentes. ¿Qué significa? Atentos contra los ataques de los divisores y de los engañadores. Sean sabios, dice, sean sabios para el bien. Esta es la mejor defensa contra divisores y engañadores. Es más útil conocer el bien que conocer el mal. Aprender de lo genuino en lugar de lo falso. Entonces, el Dios de paz aplastará, dice, en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, cualquier iglesia con la reputación de los romanos, que se mantenga en guardia contra los divisores y los engañadores, verá a Dios aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, veamos que Dios hace el aplastamiento, pero Satanás termina bajo los pies de los creyentes. Por supuesto, esto no va a suceder hasta que Satanás sea atado y arrojado al abismo, según Apocalipsis capítulo 20. Pero cada victoria que Dios gana por nosotros ahora es una vista previa de ese evento. Así que, hermanos, termina saludando a Timoteo, correctamente alcanza la primera mención, siendo uno de los asociados más cercanos y confiados a partir del versículo 21 al 24. Timoteo dice, mi colaborador. Después dice, yo, Tercio, que escribí la epístola. Tercio, como dije, era el escriba de Pablo mientras el apóstol dictaba la carta. Esta era la práctica normal de Pablo al escribir las cartas a la iglesia, pero esta es la única carta en donde el secretario pone su nombre. Entonces, también aparece Gallo ahí. Este hermano tenía tal reputación de hospitalidad que Pablo puede decir que le tenía como hospedador mío y de toda la iglesia, imagínense. Era un hombre que le gustaba recibir hermanos, es increíble eso, ¿eh? Hay hermanos que les gusta eso, qué rico eso, ¿no? Y termina alabando al Señor, al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, aquí vemos al que puede, con todos los peligros que enfrentaban los romanos y cada iglesia. Pablo apropiadamente concluye al recomendarles al que puede confirmaros, o sea, Cristo, al que puede confirmaros. Pablo también sabe que esto será hecho según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. O sea, Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de Cristo Jesús. A pesar de que Dios anunció gran parte del plan previamente por medio de la profecía, su obra final no fue evidente hasta que Dios la reveló por medio de Jesús. Entonces, ahora, cierto que el misterio ha sido revelado por medio de la predicación del Evangelio, Dios entonces llama a toda la gente para que obedezcan a la fe. Así que al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. En esta conclusión Pablo reflexiona sobre la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio y el hecho de que tal sabiduría va más allá de los hombres. Dios tenía un plan que ningún hombre idearía, pero la sabiduría y la gloria de ese plan son evidentes. Así que si hay algo, hermanos, que el libro de Romanos explica de principio a fin, es la grandeza y gloria de este plan de Dios, el cual Pablo predicó como evangelio, como buenas nuevas. Así que es totalmente apropiado que Pablo concluya esta carta alabando al Dios de tal evangelio. El evangelio que Pablo predicó, presentó al Dios que eligió glorificarse a sí mismo por medio de la persona y obra de Jesucristo, y que se glorificará a sí mismo de esa manera para siempre, dice. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta. Hemos concluido Romanos, hermanos.